Hola, mi nombre es Carol Hernández Cantú y voy a presentar el estado de choque como proyecto final para la materia de procesos vitales. Los contenidos de este proyecto son la definición, los tipos de choque, la fisiopatología, el tratamiento, las causas de muerte y las conclusiones. Para empezar, ¿qué es el estado de choque? El estado de choque es un estado de disfunción circulatoria aguda que causa hipoperfusión tisular generalizada, con alteraciones en la macro y microcirculación, en donde el aporte de oxígeno y otros nutrientes en las células es inadecuado. Por lo tanto, estos no pueden cumplir con las demandas metabólicas de los tejidos, resultando en hipoxia celular. Nuestras células requieren glucosa. Esta es procesada dentro de la mitocondria en presencia de oxígeno para generar ATP en el ciclo de Krebs. Cuando hay una ausencia de oxígeno, el organismo activa el ciclo anaerobio piruvato lactato, el cual produce menos del 5% de ATP que el ciclo de Krebs. Las actividades celulares se dividen en obligatorias y facultativas. En las actividades obligatorias o de supervivencia tenemos el transporte de membrana, el crecimiento y reparación de células y tejidos, entre otras. Y en las facultativas se encuentra la contractibilidad, el transporte de electrolitos y proteínas. Si las actividades facultativas son afectadas, se genera disfunción celular que conlleva a disfunción orgánica. Pero si las actividades obligatorias se ven afectadas, hay alteraciones irreversibles y muerte celular. En el shock se produce un desbalance entre la entrega y demanda de oxígeno de la célula, que si no se corrige rápidamente, esto crea una falla multiorgánica. La entrega de oxígeno a los tejidos depende del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. El contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina que hay en la sangre y su saturación. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen eyectivo ventricular. A su vez, el volumen eyectivo depende de la precarga, inotropismo del miocardio y de la poscarga. Un factor depende del anterior y el siguiente del factor anterior. Entonces se entiende que son muchos los factores que pueden llegar a alterar la entrega de oxígeno a las células. Sin embargo, el factor más importante para ayudar a que se cumplan las necesidades de oxígeno es el gasto cardíaco. El estado de choque es un proceso que depende de la interacción del paciente con los mecanismos compensatorios, la enfermedad, el tiempo de acción y el tratamiento que recibe. Se puede dividir en 3 fases. La primera es el estado compensado, en donde actúan mecanismos compensatorios para tratar de mantener y regular la perfusión de sangre hacia los órganos vitales. El segundo es el estado descompensado, donde no hay un buen mecanismo de compensación por parte del sistema, afectando a algunas células. Y el tercero es el estado irreversible o terminal, en donde el daño de los órganos vitales es tan grande que no existe tratamiento para el paciente y ocurre la muerte. Tipos de choque. El primer choque que vamos a describir es el hipovolémico. Aquí existe una disminución brusca del volumen intravascular y del retorno venoso. Esto afecta en el volumen efectivo. Tiene una alta resistencia vascular sistémica, baja la precarga y como consecuencia el gasto cardíaco. El sistema nervioso simpático se estimula para coordinar respuestas compensatorias para aumentar el gasto cardíaco. Una de estas respuestas es tratar de incrementar el retorno venoso, la resistencia vascular sistémica y la precarga mediante vasoconstricción. También se activa la estimulación simpática de los riñones para reducir la filtración glomerular y la reabsorción de sal y agua. Cuando estos mecanismos fallan, el paciente está en un riesgo muy alto de llegar a la muerte de forma muy rápida. Existen 3 causas principales para este tipo de shock. La primera es la pérdida de fluidos y electrolitos, como vómito, diarrea, uso excesivo de diuréticos o a nivel endocrino, como insuficiencia adrenal o diabetes. La segunda causa es la pérdida de plasma, como en quemaduras, leak vascular, que puede ser inflamación, sepsis o anafilaxia, y en síndromes perdedores de proteína. Y la tercera es la pérdida de sangre completa, o sea, una hemorragia. En el choque hipovolémico hemorrágico no solo se pierde completamente la sangre, sino que también se pierde el transportador de oxígeno, la hemoglobina, por lo que la entrega de oxígeno se ve comprometida más rápido. Esto limita los mecanismos de compensación del gasto cardíaco. En este caso, no solo se tiene que reponer el volumen con fluidos, sino que también se debe reponer con sangre, para aumentar la cantidad de hemoglobina en el sistema. El siguiente tipo de choque es el cardiogénico. El choque cardiogénico es una hipoperfusión global, en consecuencia de la disminución de la contractilidad del miocardio, principalmente sistólica.
En este caso, la precarga aumenta junto con la resistencia vascular sistémica y baja el gasto cardíaco, porque no es capaz de eyectar toda la cantidad de sangre debido a la baja contractilidad del músculo del corazón. Existe una baja presión que persiste y no responde a la reposición de volumen. Muestra signos de hipoperfusión de órganos, incluyendo a la circulación coronaria que lleva a isquemia miocárdica, la cual lleva a daño o muerte si no se corrige inmediatamente. Las causas más frecuentes de este tipo de choque son las alteraciones del ritmo cardíaco, cardiomiopatías y trauma. El siguiente tipo de choque es el obstructivo. Aquí se produce una obstrucción aguda al flujo sanguíneo sistémico, disminuyendo el gasto cardíaco. Esto puede ser causado por la pérdida del compliance del corazón o por el aumento de la presión intratorácica, la cual dificulta el flujo de salida de sangre del ventrículo derecho. Este se produce por tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco o neumotórax. El siguiente tipo de choque es el distributivo. Este es generado por una vasodilatación sistémica asociada a la disminución del volumen intravascular, ya que este sale de los vasos hacia el intersticio. Se produce una disminución del volumen circulante efectivo a causa de la baja resistencia vascular y también del retorno venoso, afectando directamente en la disminución del gasto cardíaco. Las principales causas del choque distributivo es el choque séptico. Este choque es creado por microorganismos externos que crean inflamación sistémica, insuficiencia circulatoria y metabolismo anormal del oxígeno. Los patógenos que han entrado al paciente son reconocidos en el torrente sanguíneo por el sistema inmune. Se activan las respuestas inflamatorias, pero son alteradas y causan disfunciones vasculares y alteración en la permeabilidad, llevando a una hipoperfusión que compromete a órganos y tejidos vitales. La anafilaxia es una reacción alérgica generalizada. El choque anafiláctico ocurre cuando la anafilaxia sucede junto con la afectación cardiovascular y una baja de la presión arterial, afectando a los órganos ya que no les llega la cantidad de sangre suficiente. Fisiopatología. La hipoxia celular produce un metabolismo anaerobio, el cual aumenta la producción de ácido láctico y en consecuencia acidosis metabólica. También crea menos ATP de lo que las necesidades fisiológicas necesitan. El ATP es importante en el intercambio de sodio y potasio, y cuando los niveles de este son bajos, el sodio no puede salir de la célula y favorece la entrada de agua a estas produciendo edema celular. Existe un desequilibrio hidroeléctrico, lo que para el cuerpo significa una disfunción vascular. En este momento se activan mecanismos de compensación. El primero que se explicará es el cardiovascular. Este tipo de mecanismo de compensación está regulado por un centro vasomotor medular, desplazando estímulos por los nervios craneales 9 y 10. Cuando baja la presión arterial, los vasoreceptores en el arco aórtico y del seno carotídeo detectan este cambio y mandan señales por los nervios ya mencionados al sistema nervioso simpático. Se liberan hormonas como adrenalina, angiotensina, vasopresina y catecolaminas. Esto provoca una vasoconstricción arteriolar y un incremento de la resistencia periférica que trata de evitar la caída de la presión arterial, aumentando el gasto cardíaco por el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. El incremento del tono venoso aumenta el volumen circulatorio. La sangre es redireccionada desde las extremidades a regiones vitales como el corazón y el cerebro. Por eso, los pacientes que llegan con un estado de choque presentan extremidades frías, ya que la sangre se va directamente a los órganos vitales. El lactato es un marcador de la baja perfusión. Ya que el sistema se está quedando sin oxígeno, la glucólisis anaeróbica se activa a nivel celular y empieza a producir exceso de lactato, ya que es más el producto que se está creando al que se consume. El exceso de lactato conduce a una acidosis metabólica. En una acidosis metabólica, los niveles de bicarbonato y pH son muy bajos. La respuesta compensatoria por parte de los pulmones para corregir el equilibrio ácido-base es la hiperventilación. La ventilación alveolar es inversamente proporcional a la presión parcial de dióxido de carbono, lo que significa que el incremento de la ventilación alveolar baja los niveles de dióxido de carbono y con esto incrementa los niveles del pH. Sin embargo, esta composición por parte de los pulmones no puede corregir por completo los niveles de pH. Cuando el riñón detecta una disminución en el flujo plasmático, genera retención de agua e iones, aumentando el volumen sanguíneo. Esto crea un aumento en el volumen latido y en el flujo sanguíneo. Estas son las diferentes causas. La primera es la oliguria. La oliguria es la primera manifestación cuando se está comprometiendo el riñón. Existe una disminución en el gasto cardíaco y también una baja presión arterial.
Esto produce la constricción de las arteriolas aferentes renales gracias a la activación del sistema nervioso simpático, reduciendo la presión glomerular. Cuando el gasto cardíaco es menor de la mitad de su valor normal, se produce anuria casi completa. La segunda es la activación del sistema renina-angiotensina. La perfusión renal disminuida durante la hipovolemia también conduce a la liberación de renina por el aparato yuxtaglomerular. La renina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 por la enzima convertidora. La angiotensina 2 estimula la producción de aldosterona y se reabsorbe el sodio y el agua en el túbulo renal, lo que ayuda a mantener el volumen intravascular. Y la tercera es la secreción de aldosterona. En respuesta a la disminución de la función renal, hay un aumento de potasio sérico, el cual aumenta la secreción de la aldosterona. Esto ayuda en la absorción de sodio desde los túbulos renales, provocando también la reabsorción de agua. La concentración osmótica del líquido extracelular aumenta y provoca la secreción de la hormona antidiurética, la cual favorece aún más la reabsorción tubular de agua. Tratamiento. El tratamiento de un paciente con choque empieza cuando se reconoce la gravedad del cuadro clínico del paciente. Se asegura la vía aérea, se administra oxigenación y se canaliza una vía de acceso periférica venosa por donde el paciente recibirá hemoterapia. La hemoterapia consiste en administrar sangre, plasma y plaquetas para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos más que para corregir la hipovolemia. Otra medida terapéutica en el tratamiento del paciente de choque es la fluidoterapia. Esta permite la reposición del volumen circulante durante las fases iniciales del choque, manteniendo el gasto cardíaco y como consecuencia una perfusión adecuada. Y mantiene también la composición de los líquidos corporales para la conservación del medio interno. Causas de muerte en estado de choque. El estado de shock es la baja perfusión tisular. Si un paciente que entra en estado de shock no recibe rápidamente el aporte sanguíneo necesario, las células pueden sufrir daños irreversibles y morir. A partir de una cierta cantidad de células dañadas o muertas, el órgano del que forman parte deja de funcionar y esto puede causar la muerte del paciente. El estado de shock más interesante para mí fue el shock séptico. Este tipo de shock es muy interesante ya que es la consecuencia de una simple infección que afecta a tu cuerpo a nivel general. En muy poco tiempo causa una disfunción de órganos y la muerte. Y también las personas más vulnerables a este tipo de shock son los adultos mayores y los niños. Esto es porque tienen un sistema inmunológico muy frágil y no es capaz de contener la infección o eliminarla por sí solo. Gracias.